Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al resumen número 9, PAES Física Plan Común, hoy correspondiente a lo que es dinámica. Hasta la clase anterior habíamos visto cinemática. Ya recordemos que la cinemática nos decía que a nosotros nos importaba el movimiento de la partícula, pero no nos importaba la procedencia de ese movimiento. Daba exactamente lo mismo quién había hecho el impulso, ¿cierto? La fuerza, llámenlo como quieran, el agente externo que había dado origen al movimiento. A nosotros solo nos importaba cómo se movía, de qué forma se comportaba cuando se movía, ¿ya? Y cuáles eran los parámetros que nosotros teníamos que considerar. Ahora, para, eh, para lo que sigue, sí nos va a importar los agentes externos y esto es lo que da origen a lo que es la dinámica. ¿Sí? Entonces, para partir, vamos a hacer un paralelo entre lo que es la fuerza y la masa, ¿ya? Y para eso necesitamos saber, primero que nada, lo que es la masa inercial, ¿ya? La masa inercial, digamos que tiene que ver muchísimo, porque esto da origen a una de las leyes más importantes de la mecánica, ya que es la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, la masa inercial nosotros la vamos a definir, lo vamos a conversar sencillamente como aquella resistencia, ¿cierto?, que tiene una partícula a la aceleración, ¿sí? A la aceleración que tiene que pudiera tener la partícula. Y de esta manera es como nosotros lo vamos a definir. Simplemente como la fuerza, ¿cierto? Eh, Dividido por la aceleración. Si ustedes se dan cuenta, esto es una división, es un cociente, ¿sí? Fuerza está arriba como numerador y aceleración está como denominador. Si nos acordamos un poquitito de lo que es las razones y proporciones en matemáticas, nos vamos a dar cuenta que esta es la representación de una proporción directa, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? A que la masa se va a mover más o menos dependiendo de la fuerza que se le aplique. Va a acelerar más o menos. Es decir, a mayor fuerza va a tener una mayor aceleración, porque es una, ¿cierto?, proporción directa, la fuerza con la aceleración. Eso es lo que nos dice esa formulita que está ahí. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta también, y esto lo vamos a revisar con mayor detalle después, eh, aquí nosotros podríamos definir o podríamos deducir cuál es la unidad de la fuerza, ¿ya? Porque nosotros sabemos que la masa se mide en kilogramos y también sabemos que la aceleración se mide en metros segundo cuadrado. Por lo tanto, nosotros a partir de ahí podríamos definir cuál es eh, la unidad de la fuerza, ¿ya? Lo vamos a ver, ¿sí? A propósito, lo vamos a ver igual ahora mismo en la pizarrita. Veamos primero lo que sigue y después nos vamos a la pizarra a ver qué pasa eh, con las unidades. La masa gravitatoria, por su parte, ya es de alguna manera cómo el objeto, cómo la partícula, ¿cierto?, interactúa con la gravedad, ¿ya? Y eh, es exactamente en la misma lógica, solo que ahora en lugar de fuerza, ya que la fuerza puede ser en cualquier dirección, en cualquier sentido, vamos a tener peso, ya a eso se refiere la P, que sería, cierto, el paralelo con la fuerza de la masa inercial, dividido por la gravedad, que nosotros ya vimos en resúmenes pasados que la gravedad es una aceleración y por lo tanto también cumple el mismo rol que la aceleración en la masa inercial, ¿ya? Estos son conceptos nada más, no requieren mayor análisis, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa son las formulitas, estas dos que están acá, ¿ya? Que son las que van a dar origen después a las leyes de fuerza, ¿ya? También acá, ¿cierto? Considerando que tanto la masa como la gravedad eh, son masa y aceleración de acá, o sea, tienen las mismas unidades, por lo tanto el peso también a nosotros nos va a dar la unidad que tiene la fuerza. Ya lo vamos a ver ahora. Ya la fuerza sencillamente lo vamos a definir como el fenómeno, la magnitud física, ¿ya? Magnitud física que es capaz para para este punto del contenido, vamos
a desarrollarlo así, sencillamente como la magnitud física que es capaz de cambiar la posición de un objeto, de una partícula, o bien darle movimiento, ¿ya? Eh, Porque también podemos decir que, más adelante también lo vamos a ver, que la fuerza también es capaz de deformar un objeto, cosa que acá no nos interesa, nosotros solamente nos interesa que lo que hace es dar movimiento. Fíjense que aquí ya tenemos lo que es la unidad, ¿ya? Pero esto lo vamos a explicar ahora en la pizarrita, ¿sí? De dónde sale esto, cómo se hace el paralelo con estas dos cositas de acá y qué es lo que significa esa n, ¿ya? Lo vamos a ver al tiro, vamos a la pizarra. Bien, según la ecuación que nosotros acabamos de ver, en donde decía que la masa, ¿cierto?, era igual a la fuerza partido por la aceleración. Da lo mismo si hablamos de masa gravitatoria o de masa inercial, da lo mismo, no es ese el foco de esto. Olvidémonos de la ecuación en sí y centrémonos en lo que son las unidades. Centrémonos en lo que son las unidades. Se supone que la masa en el sistema internacional va a estar medida en kilogramos, ¿cierto? Y la fuerza es lo que nosotros queremos saber. Por lo tanto, la vamos a dejar en ese color para que sepamos qué es lo que estamos despejando. La aceleración, según lo que hemos visto hasta ahora, en el sistema internacional está, ¿cierto?, medido en metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, si nosotros despejamos la fuerza, si nosotros decimos acá, lo despejamos como ecuación la fuerza, vamos a decir entonces que la fuerza va a ser igual a, este pasa para el otro lado, ¿cierto? Multiplicando nos va a quedar kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. Esta unidad que está aquí, esta unidad que está aquí, es lo que se le conoce como Newton, la unidad de fuerza, ¿ya? Kilogramo, metro, segundo cuadrado. A partir de ahora, y aquí para siempre, no se nos tiene que olvidar nunca que la unidad para medir la fuerza es esta que está aquí. El kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Es a eso a lo que se le denomina Newton. ¿Ya? Newton. ¿Sí? Bueno, y sale a partir de acá, pues, de esta ecuación, ¿cierto? Este análisis dimensional, entre comillas, que hicimos aquí, para poder, ¿cierto? Despejar la unidad de la fuerza y finalmente llegar, partiendo de esta ecuación, llegar a la unidad. Entonces, eh, siempre que nosotros tengamos la masa medida en kilogramos y la aceleración medida en metro segundo cuadrado, siempre vamos a tener como resultado la unidad Newton y es esa la unidad que tenemos que ocupar. ¿Ya? Eso, así como a modo explicativo, con respecto a la unidad de la fuerza. Volvemos a la presentación. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, a partir de ahora, nosotros la fuerza la vamos a tratar siempre con esa unidad, el newton, pero, insisto con el tema, para que sea newton, para que se considere como newton la fuerza, la masa debe estar en kilogramos y la aceleración, ya sea aceleración eh, inercial o bien la gravedad, debe estar, debe estar en esas unidades, metros segundo cuadrado. Si no, no podría existir newton. Si acá tenemos gramo, por ejemplo, ahí ya no tenemos newton. Por eso es importante manejar las unidades como corresponden. Ya esto es en el sistema internacional y por lo tanto es en este sistema en el que nosotros vamos a trabajar. En la PAE se trabaja en esto, nada que ver con el sistema inglés, nada que ver con, con cualquier otro sistema que sea aceptado. ¿Sí? Ya que conocemos lo que es la fuerza y la masa, tenemos que empezar ya a ver lo que son las leyes de Newton. Y la primera ley de Newton, importantísima, ya, y nos vamos a acordar un poquitito de la clase anterior, de las clases anteriores, porque aquí aparece el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, que a estas alturas ya debiéramos manejarlo. ¿Ya? Tiene dos caras la primera ley de Newton. Una que es el cuerpo en reposo
y otra que es el cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que dice esta ley? ¿Qué es lo que dice esta ley? Sencillamente, que un cuerpo se va a mantener en reposo, ¿sí? O bien se va a mantener en movimiento rectilíneo uniforme, las dos caras, ¿ya? Solamente si es que ninguna fuerza actúa sobre él, ¿sí? Si un cuerpo está detenido, para moverlo hay que aplicarle una fuerza. De aquí viene la definición de fuerza que dimos, muy básica por lo demás ya. Yo sé que ustedes estarán pensando, pero fuerza es más que esto, sí, por supuesto. Ya, pero para lo que nosotros nos convoca, es eso lo que necesitamos. Un cuerpo va a seguir en reposo a no ser que una fuerza actúe sobre él. Y ahí podría salir del reposo. Lo mismo pasa acá. Si un cuerpo se mueve sin aceleración, con movimiento rectilíneo uniforme, manteniendo una velocidad constante, para que cambie eso, para que sea un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o para que se detenga derechamente, debe existir una fuerza que actúe sobre él. Si no actúa ninguna fuerza, el cuerpo va a seguir en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? O sea, un cuerpo va a seguir en reposo con velocidad cero, o bien va a seguir con velocidad constante. Insisto, a no ser que una fuerza actúe sobre él. Esta es una pregunta típica de Páez, ¿ya? En cuanto a teoría, ¿sí? No nos hemos metido con ningún número todavía, pero sí es importante que lo sepan porque estas cosas las preguntan, ¿ya? Esta es una pregunta totalmente típica de lo que es Páez. Y si nosotros lo vemos de forma numérica, esto es lo que pasa, ¿ya? La sumatoria de las fuerzas, o sea, la fuerza neta, debe ser igual a cero. Si ocurre esto, ¿ya? Aquí está como explicado a la inversa de lo como lo explicamos nosotros. Si la sumatoria de fuerzas que actúa sobre un objeto es igual a cero, ¿sí? Entonces la velocidad o bien va a ser constante o bien va a ser cero. Fíjense acá, esto no se los había comentado, se los comento ahora. Arribita de la fuerza hay una flechita. ¿Qué quiere decir esta flechita? Que las fuerzas son un vector, porque no da lo mismo empujar un objeto hacia adelante que empujarlo hacia atrás, porque el movimiento va a ser diferente. Aunque la magnitud sea igual, o sea, si yo empujo un objeto 3 newton hacia adelante, el objeto probablemente se mueva hacia adelante. Si lo empujo con los mismos 3 newton pero hacia atrás, el objeto se va a mover para atrás. Insisto, teóricamente, porque puede que no se mueva por la que la fuerza a lo mejor no es tan alta el módulo como para moverlo. Ya si estamos hablando de una roca gigantesca, no lo va a poder mover, pero se entiende el concepto. Y si hacemos la misma fuerza, pero hacia arriba, por ejemplo, se va a mover hacia arriba, lo más probable. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario definir bien la fuerza en cuanto a su dirección y su sentido. Por lo tanto, de aquí también extraemos eso. ¿Ya? La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Ya? Eso es la primera ley de Newton. De eso se trata. Para la segunda ley de Newton, nos vamos a acordar de la definición que dimos al principio de fuerza, porque la segunda ley de Newton, también conocida como la ley del movimiento, ya que es lo que da origen al movimiento, como así definimos la fuerza, si se recordarán, es esto que está aquí. La segunda ley de Newton se refiere a esto, a que la fuerza es igual, ¿cierto?, a la masa por la aceleración que tenga el objeto. Nosotros lo habíamos definido antes, la masa inercial, como fuerza partido por aceleración. ¿Ya? Desde aquí la aceleración que estaba dividiendo pasa multiplicando al otro lado y nos queda que fuerza es igual a esto. Esto que está aquí, pero de todas maneras se lo garantizo que va a venir una pregunta relacionada con esta formulita. ¿Ya? Es demasiado importante, es demasiado importante la segunda ley de Newton, por lo tanto esta cosa se pregunta la mayoría de las veces, no digo que siempre, pero sí la mayoría de las veces. Y aquí podemos nosotros también extraer, así como la masa era una proporción directa entre la fuerza y la aceleración, acá pasa al contrario,
porque ahora la fuerza, si nos enfocamos nuestra mirada en la fuerza, ahora podemos decir que la fuerza es una proporción inversa entre masa y aceleración, si nos acordamos también de matemática. Pero olvidémonos de eso, olvidémonos de los numeritos. Es tan sencillo como decir que mientras mayor sea la masa, menor va a ser la aceleración a una cierta fuerza, ¿ya? Porque si es más pesado el objeto, me va a costar más moverlo, ¿ya? Entonces, si yo le aplico la misma fuerza a un objeto que pesa, o perdón, que masa más o que masa menos, obviamente que la aceleración va a ser mayor en el que mase menos, en que la masa sea menor, ¿ya? Y si la masa es mayor, entonces la aceleración va a bajar porque va a costar más moverlo, ¿ya? Si lo ven desde ese punto de vista, se pueden dar cuenta de eso, ¿ya? Y bueno, los experimentos de eso también es lo que concluyen, ¿ya? Y gracias a eso es que se llegó a esta formulita, ¿ya? Insisto, esta formulita, por favor, bien pegadita en todos lados, porque esta no se nos puede olvidar nunca jamás. Esta es la segunda ley de Newton, la famosa. Espero hacer una sesión con ejercicios pronto, en donde vamos a hacer algunos problemitas con esta ecuación, ¿sí? ¿Qué pasa con la tercera ley de Newton? Intuitivamente, ya, intuitivamente la tercera ley de Newton cuesta un poco más verla, cuesta un poco más analizarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque sencillamente por sentido común me cuesta un poquitito ver que se cumpla. Vamos a verlo para que no sea tan abstracto y podamos entenderlo, ¿ya? ¿Por qué estoy diciendo esto, digamos? A la tercera ley de Newton también se le conoce como ley de acción y reacción. ¿Por qué? Porque se cumple esto. Fíjense, que la fuerza ejercida, ya, aquí se habla de AB porque hay un objeto, ¿cierto? Eh, un objeto A, ¿ya? Y hay un objeto B. Entonces el objeto A le hace una fuerza al objeto B, ¿ya? De eso habla esto. Y acá ya tenemos fuerza BA. ¿Por qué fuerza BA? Porque ahora es el segundo objeto el que le causa la fuerza al primero. Miren, vamos a la pizarrita y lo vemos ahí con mayor detalle, para que entendamos esta parte porque esto es un poquitito más complicado de ver. Ya, pero ahí lo vamos a entender, espero. Acá la idea es eh, decir que tenemos un cuerpo al que le vamos a llamar cuerpo A y otro cuerpo al que le vamos a llamar cuerpo B. Ya, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B. Ya lo empuja, le pega, no sé. Le ejerce una fuerza, cualquiera que ésta sea, al otro cuerpo. Y la magnitud de esa fuerza le vamos a llamar fuerza AB, que es la fuerza que está ejerciendo A sobre B. ¿Qué es lo que pasa? Cuando B siente que le están ejerciendo una fuerza, están accionando una fuerza sobre él, ¿qué es lo que hace B? B es vengativo y no se queda callado, ¿cierto? Y le ejerce la misma fuerza a, pero con sentido contrario. Mismo módulo, pero distinto sentido. O sea, que esto debiese ser igual a la fuerza que ejerce B sobre A. Pero, como es hacia el otro lado, se le coloca el signo negativo delante. Esto es un poquitito, de repente, abstracto poder imaginárselo, porque uno podría decir, si las magnitudes de las fuerzas son iguales, entonces B no se podría mover después de la fuerza que ejerce A sobre B. Y la verdad es que eso no es así, por eso es que quería explicarlo acá. Esto sí ejerce movimiento, podría ejercerlo, no es que lo ejerza necesariamente, pero sí podría ejercerlo. O sea, A le ejerce una fuerza A
a B y B le devuelve la fuerza a A. Pero eso no quita que B se mueva, que B tome una cierta aceleración. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que está pasando esto? Por ejemplo, cuando nosotros le pegamos a algo, ejercemos una fuerza con la mano sobre algo, lo que nos ocurre a nosotros es que nosotros sentimos que este algo nos devuelve la fuerza a nosotros, por ejemplo, nos causa dolor en la mano, o nosotros sentimos eh, como existe como una especie de obstáculo para yo poder seguir avanzando. A eso, esa es la fuerza que está ejerciendo el cuerpo sobre la fuerza que yo estoy accionando. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tenemos bloques, ¿ya? Uno sobre otro, por ejemplo. ¿Ya? Acá, este cuerpo le ejerce una cierta fuerza a este y este le ejerce una cierta fuerza también hacia arriba. ¿Ya? Fíjense acá, aquí también tenemos que este cuerpo le ejerce una fuerza, pero ¿cuál fuerza es la que ejerce el segundo cuerpo? Digamos, a ver, démosle identificación. A C, la fuerza que B le ejerce a C es la suma, ¿cierto?, de los pesos de A y B. O sea, todo esto actúa como un cuerpo y le ejerce la fuerza a C. Si nosotros sacamos A de acá, si nosotros sacamos el A de acá, ahora la fuerza que B le ejerce a C es menor, es más pequeña. Y por lo tanto, B también le ejerce, perdón, C también le ejerce una fuerza más pequeña a B. Y eso nosotros también lo podemos como experimentar cuando nosotros tomamos, no sé, 1 kilo de algo, ya, en las manos, nosotros tenemos que ejercer una fuerza hacia arriba para que no se nos, para que no, para poder sostenerlo, ¿ya? O sea, hay un peso que va a caer. Si nosotros le agregamos otro peso sobre ese algo que nosotros tenemos que nosotros accionar más fuerza para poder mantener, ¿cierto?, el equilibrio. A eso es lo que se le llama ley de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. Esto también es muy importante que lo sepamos porque también es preguntado en la PAES. Volvemos entonces para continuar con el resumen. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es eso, no es más que eso. Y técnicamente, por lo general es eso lo que nosotros tenemos que saber en la PAES. ¿Sí? No mucho más no mucho más que eso. Ya de dónde sale, hay una explicación bien interesante detrás, pero en este caso a nosotros no nos interesa eso, a nosotros solamente nos interesa que la fuerza ejercida sobre un objeto es exactamente igual a la fuerza que ese objeto, al momento de recibirla, ejerce sobre el emisor de la primera fuerza. ¿Ya? Así es que seguimos entonces con ahora las fuerzas mecánicas. ¿Ya? Fuerzas mecánicas, ¿a qué nos referimos con fuerzas mecánicas? A las fuerzas que van a generar el movimiento. ¿Ya? ¿Cuáles son esas fuerzas? La fuerza peso, ya que es la primera que nosotros tenemos que entenderla porque esta es una de las más importantes. ¿A qué nos referimos con la fuerza peso? Sencillamente es la fuerza que todas las partículas ejercen sobre el centro de la Tierra. ¿Ya? Siempre, pero siempre, esta va a tender hacia abajo. En este caso, el plano es horizontal y por eso es que la fuerza peso no se, no se malentiende que va justamente hacia abajo. Pero si esto fuera un plano inclinado, ya, si esto fuera un plano inclinado, también iría verticalmente hacia abajo, ¿sí? También iría verticalmente hacia abajo. Miren, después vamos a ir a la pizarra y vamos a ver un objeto y le vamos a aplicar todas las fuerzas que estamos viendo ahora. ¿Ya? Y como dijimos también en la definición de masa gravitatoria, masa gravitacional, el peso va a ser igual a esto. A masa por gravedad. Peso, ¿cierto? El peso que va siempre hacia abajo. Tenemos que definirlo hacia abajo, por lo tanto le tenemos que dar carácter vectorial. Y la gravedad que también, ¿qué es lo que le da, ¿cierto? Eso al peso. Lo que le da esa característica obviamente también es un vector, es una aceleración y va siempre hacia abajo. Por lo tanto, todos los objetos que tienen una cierta masa,
¿ya? Porque hay algunos que no, los elementos subatómicos, por ejemplo, que eso no se cumple mucho esto, ¿ya? Pero los objetos que tienen masa, las partículas que tienen masa, todas están regidas por esto, ¿ya? Todas tienen un peso que va directamente hacia el centro de la Tierra, o sea, verticalmente hacia abajo, y que se define de esta forma, como la masa del objeto por la gravedad, que recordemos que la gravedad era 9,81 metros segundo cuadrado, o 9,8 o 10, según sea el caso que estemos resolviendo. ¿Ya? La fuerza normal, la fuerza normal es eh, una fuerza que va siempre perpendicular a la partícula. Siempre perpendicular a la partícula. ¿Ya? Siempre perpendicular. Contrario a lo que pasaba con el peso, ya que el peso es siempre hacia el centro de la Tierra. La normal no, la normal va a depender del plano que esté. ¿Ya? Fijémonos en esto. Fíjense en este caso, que de hecho esto es lo que quería hacer en la pizarra después. No había considerado que venía este monito, pero algo así es lo que quería hacer en la pizarrita yo después. Aquí podemos analizar las dos, fíjense. En un plano horizontal, tenemos el objeto aquí, el peso va siempre verticalmente hacia abajo. Y la normal en este caso va verticalmente hacia arriba, porque es el contrario de la fuerza peso. ¿Ya? Es lo que mantiene al objeto en el plano, en la superficie. ¿Sí? Y por lo tanto, en este caso, donde no hay más fuerzas que actúen sobre él, sobre el objeto, es exactamente igual en cuanto a módulo al peso. ¿Ya? Va siempre perpendicular. Fíjense en este caso. Aquí ya tenemos un plano inclinado. El peso, como dijimos acá, hicimos mucho énfasis, siempre va verticalmente hacia abajo. Fíjense, independiente de cómo sea el plano, va a ir siempre para abajo, siempre. ¿Ya? No va para acá, no va para acá, va para abajo, siempre va para abajo. Pero cuando se inclina el plano, también se inclina la normal, porque la normal es perpendicular siempre, siempre perpendicular al plano, ¿sí? En realidad a la superficie, se le llama plano igual, pero es a la superficie porque estamos trabajando en 2D, ¿ya? Y siempre va a existir, pero ojo, va a existir solamente cuando está apoyada sobre una superficie. Si esto está, por ejemplo, colgando de una cuerda, ahí no tenemos normal, ¿ya? Después viene una fotito donde aparece un objeto que está colgado y ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a mencionarlo, ¿ya? Pero la normal va a estar siempre, siempre que exista un apoyo bajo el objeto, ¿ya? E insisto, siempre va a ser perpendicular al objeto, al contrario del peso que siempre va hacia abajo. ¿Ya? Y las demás fuerzas mecánicas que vamos a ver, que son las que a nosotros nos interesan porque aparecen en la PAES, una de ellas es la tensión, ¿sí? Que se va a dar, si ustedes se dan cuenta o se recuerdan del slide anterior, no teníamos tensión, porque la tensión solamente se da cuando tenemos cuerdas, cuando tenemos cables, cuando tenemos esta estructura, ¿ya? En este caso, aquí hay tensión. Y si nos acordamos del slide de recién, acá no hay normal, porque el objeto no está apoyado, no está apoyado en una superficie, sino que está colgando de una cuerda. En estos casos, tenemos tensión, pero no tenemos normal. ¿Sí? Tenemos tensión, pero no tenemos normal. ¿Ya? Y si lo vemos, ¿ya? Ustedes se dan cuenta que cuál es la figura acá. O sea, esto es una, esto es una polea, ¿cierto? Por donde pasa una cuerda y en ambos costados, en ambos extremos de la cuerda eh, hay partículas que están colgando de ella, ¿cierto? Por lo tanto, aquí la polea se va a mover o no se va a mover, ya da lo mismo, ¿ya? Pero eh, bajo este parámetro, como el peso va siempre hacia abajo, fíjense acá, peso hacia abajo, la tensión va a ir hacia arriba, ¿ya? Aquí, fíjense, es súper interesante analizar esta parte de aquí arriba, ¿ya? Porque gracias a que estamos trabajando en condiciones ideales y por lo tanto
aquí no hay roce, por ejemplo, no hay roce en la polea, ni hay masa en la polea, ¿ya? Esta tensión que está acá es exactamente igual a esta tensión que está acá. Me gustaría poder hacer un problemita con respecto a esto. Lo vamos a hacer, esperemos que pronto ya, y lo vamos a ir analizando según según estos parámetros que estamos presentando ahora. Ya, estas dos tensiones son las mismas. ¿Ya? Para hacer ejercicio esto es sumamente importante, muy relevante, porque si fueran distintas ya no se podría hacer, así de tajante. ¿Ya? Entonces, peso hacia abajo, tensión hacia arriba. Acá está en la segunda, el segundo cuerpo, peso hacia abajo, tensión hacia arriba. Así es como funciona la tensión. Y en este caso muy particular, la tensión es igual al peso. La tensión es igual al peso porque más, eh, no hay más fuerzas que actúen, verticales que actúen sobre el objeto. Fíjense que aquí tenemos estas flechitas que lo que nos están indicando es que el sistema se mueve de esta manera. Pum, para acá, porque a lo mejor el A es más pesado que el B nomás, solamente por eso. Entonces esto se está moviendo así, se está moviendo para acá, ¿cierto? Por lo tanto, el A baja y el B sube, ¿ya? Eso quiere decir que para analizar el objeto A, la aceleración va a ser negativa. Y para analizar el objeto B, la aceleración va a ser positiva porque va en el sentido, ¿cierto?, del movimiento. Eso lo vamos a analizar cuando hagamos algún problemita relacionado con el tema, ¿ya? Eso con respecto a la tensión. Y con respecto al roce, ¿ya? Que también es importante, en algunos casos aparece, no siempre, porque a veces nos dicen desprecie la fuerza de roce, ¿ya? Pero es sencillamente el roce es la resistencia que existe en el piso o en la superficie donde esté apoyado un objeto, ¿ya? La resistencia que hay al movimiento, ¿ya? Existen dos tipos de roce, ¿ya? Eso no. Aquí está el roce en general, ¿ya? Que se define de esta manera, como el coeficiente de roce por la normal, ¿ya? La normal la que vimos que va perpendicular hacia arriba. De esta forma se determina la fuerza de roce, pero nosotros tenemos dos tipos, ¿ya? Que es el coeficiente de roce estático y el coeficiente de roce cinético. El coeficiente de roce estático se utiliza cuando el objeto todavía no ha partido el movimiento, todavía no se ha movido, ¿ya? De hecho, por eso es que no se mueve, porque existe un roce que no permite que esto se mueva. Si nosotros le hacemos una fuerza, le aplicamos una fuerza al objeto, el objeto lo más probable es que se mueva. Y si ustedes se dan cuenta, ese coeficiente de roce empieza a oponer resistencia al principio, pero después cuando uno ya le hace la fuerza, ya como que eso baja un poco, como que la resistencia baja, como que se va más fácil. No sé si se han dado cuenta de eso. Al principio cuesta más y después cuesta un poquitito menos. Es por eso, ¿ya? Que a la fuerza de roce estática, ya es un poquitito mayor que la cinética. Seguimos entonces. Este fue como un pequeño paréntesis. El coeficiente de roce estático es aquel que está al inicio del movimiento o antes que él. El coeficiente de roce cinético es el roce igual, ¿ya? El roce igual, la fuerza de roce que va a existir en el movimiento, pero va a ser mucho menor porque ya el objeto va a estar en movimiento, pero igual va a existir un roce. ¿Ya? No es que no exista, igual va a existir, pero de menor magnitud y ya va a ser en movimiento. ¿Ya? Igual existe el roce, a eso es lo que voy. ¿Ya? Entonces, resumiendo, existen dos coeficientes, dos fuerzas de roce, una estática, que es antes de empezar el movimiento, y una cinética, que es cuando ya el objeto está en movimiento. Y ese cinético nosotros nos podemos dar cuenta que existe porque si nosotros empujamos un objeto, cualquiera sea, si nosotros empujamos el objeto, este efectivamente se va a ir moviendo, pero en algún momento determinado esto para. ¿Y por qué para? Porque se interrumpió el el movimiento debido a que había una fuerza hacia el otro lado, una fuerza que nosotros no vemos. Esa es
la fuerza de roce eh, cinética, ¿sí? Pero de ahí lo podemos ver en la pizarra. Y finalmente la fuerza elástica que se da cuando tenemos resortes, ¿ya? Y la fuerza elástica la tenemos cuando hay un objeto que está asociado a un resorte y la fuerza elástica depende, ¿cierto? Depende del coeficiente, de ese coeficiente que tienen los resortes, ¿ya? Eh, y se define de esta manera. Fuerza elástica se define como ese coeficiente que nosotros tenemos negativo por la variación de movimiento que tuvo el resorte, ¿ya? Porque el resorte va, eh, si yo lo tiro, ¿cierto? Si lo trato de estirar, ¿ya? A eso se le llama fuerza elástica. Esto va a generar, si yo lo estiro, esto va a generar un movimiento, va a generar una distancia, lo que eh, en, en compañía del coeficiente, que ese me lo tienen que entregar, ¿cierto? No es algo que yo lo sepa y va a depender de él, del resorte que nosotros tengamos, hay distintos tipos de resortes, ¿cierto? De eso va a depender ya y de la distancia que genere, ¿cierto? El resorte, ya la fuerza que nosotros hagamos. Lo vamos a ver ahora en la pizarra, vamos a ver las cinco fuerzas, vamos a tratar de verlas en la pizarra para que nos quede un pichín más claro. Bueno, como les decía recién, la fuerza peso es sencillamente eh, una fuerza que va siempre hacia abajo. Y esto es importantísimo que se sepa porque no siempre, no todas las fuerzas mecánicas, la normal, por ejemplo, no es así. No, no es siempre hacia el mismo lado, no es siempre hacia el mismo lugar. Yo creo que es un caso único de la normal, del peso que va siempre hacia abajo. Si nosotros tenemos ese objeto sobre esa superficie, la fuerza peso va a apuntar para allá. Si nosotros tenemos ese objeto con ese plano inclinado, la fuerza peso va a apuntar para allá. La normal en cambio, lo que hace es apuntar siempre hacia el sentido perpendicular del plano. En ese caso sería ahí, pero en este caso de acá, esa sería la normal. La normal, la normal. Acá está el peso, acá está el peso. ¿Se entiende? Si nosotros seguimos con el tema de las mismas de las fuerzas, una vez que nosotros intentamos poner en movimiento o intentamos hacer una fuerza y darle aceleración al cuerpo, hagamos cuenta que le hacemos una fuerza para allá. Para allá es la fuerza que nosotros estamos ejerciendo sobre el cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que al principio nos va a costar darle un movimiento al cuerpo, nos va a costar, ¿ya? Y me refiero, obviamente que nos va a costar, pero me refiero a que nos va a costar más que, por ejemplo, si ya estuviera en movimiento y yo lo empujo más. A eso voy, con la misma fuerza va a ser mucho más fácil, ¿ya? A eso es lo que me refiero en la diferencia que yo hago con lo que es la fuerza de roce cinético con la fuerza de roce estático. La fuerza de roce estático está presente cuando el objeto está detenido, no se ha movido, ¿sí? Por eso es antes de empezar el movimiento y por eso es que es mayor a la fuerza de roce cinético, ¿ya? Y está presente solamente ahí, después desaparece. ¿Y para dónde apunta? En sentido contrario al movimiento, ¿ya? En este caso estaría apuntando para allá la fuerza de roce. Ambas, ambas. Una vez, le vamos a poner acá estático, que es el que acabamos de mencionar. Una vez que el cuerpo se empezó a mover, ya no actúa la fuerza de roce estático, sino que ahí aparece el coeficiente, la fuerza de roce asociada al coeficiente cinético, ¿sí? Que también apunta para atrás. Esta es la fuerza de roce cinética, ¿sí? Y sabemos que está porque una vez que nosotros le aplicamos la fuerza al objeto y lo hacemos avanzar, en algún momento el objeto se va a detener. Y eso es
y se va a detener sin que yo haya visto nada que le haya hecho fuerza para el otro lado, nada que lo haya hecho detenerse, ¿ya? Pero algo tiene que haber pasado, porque según la primera ley de Newton, para que el objeto se detenga, yo le tengo que haber hecho alguna fuerza. Claro, ¿cuál es la fuerza que se le hizo? La fuerza de roce cinética, que también va para atrás, ¿cierto? Contrario siempre al movimiento. Si la fuerza fuera para el otro lado, tanto la fuerza de roce cinética como estática apuntarían para adelante. Eso con respecto a, a la fuerza de roce. Si nosotros, si nosotros tenemos un objeto no apoyado, no apoyado en una superficie, sino que colgando gracias a un cable, ¿ya? En este caso, aquí no hay fuerza normal. Esa fuerza se elimina la fuerza normal. Pero aparece en cambio otra fuerza, que es la tensión, que es la que siempre se mueve en ese sentido del cuerpo, ¿sí? Obviamente que la tensión es la que lo tira para arriba. Sería ilógico decir que esto es para allá. ¿Cuándo sería para abajo? Por ejemplo, si acá tenemos otra cuerda y acá tenemos otro objeto. En este caso, la cuerda es tensa para allá, desde este cuerpo, pero es tensa para el otro lado desde este otro cuerpo. Si ustedes lo pueden visualizar. O sea, al hacer el análisis, al hacer el diagrama de cuerpo libre, el análisis de este objeto, esta cuerdecita que está aquí va a apuntar para abajo. Pero cuando hagamos el análisis de este otro cuerpo, ahí la tensión va a apuntar para el otro lado, siendo que es la misma cuerda. ¿Ya? A eso se le denomina tensión. Y esta, como les digo, no tiene un sentido marcado. Puede ir para uno o para otro lado según sea el caso. Y finalmente nos quedaría la última, eh, la última fuerza mecánica que también se pregunta en algunos ensayos, le he visto, que es la fuerza elástica. Fíjense ustedes que ahí hay un resorte que tiene un objeto asociado. Esta fuerza, perdón, este resorte tiene un coeficiente al que se le llama K, coeficiente elástico. ¿Ya? Si a este objeto se le hace una fuerza hacia acá, es decir, se tira hacia atrás, esto va a generar un movimiento y por ende va a generar un estiramiento de él, va a generar un estiramiento del resorte. Ya va a quedar acá ahora el objeto. Esta distancia es a lo que se le llama delta X. Y la fuerza esta que nosotros hablábamos acá, elástica, va a ser menos la constante, ¿cierto? La constante del resorte, que no todas las constantes son iguales, por la distancia que se movió. Recuerden que las fuerzas, todas las fuerzas, estas 5 fuerzas que vimos, se miden todas en Newton, porque son fuerzas. Y ya dijimos que las fuerzas se medían en esta unidad. Volvemos a la presentación ya para terminar nuestra clase. Ya, eso con respecto a lo que es la dinámica. Espero que les haya quedado claro. Voy a hacer un par de ejercicios, vamos a hacer una clase de ejercicios de esto nada más. Me interesa que esto quede súper claro ya, no tanto en la teoría, sino que podamos hacer algunos problemitas relacionados. Así es que eso, gracias por estar acá. Suscríbanse si es que lo hayan necesario y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.